Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero vivimos rodeados de imágenes que no dicen nada. Tenemos que hablar de foto. De Foto, un podcast creado y producido por la revista Exit, donde los fotógrafos nos hablan de fotografía. Capítulo 3. José Manuel Ballester. Desocupando el espacio. José Manuel Ballester es simplemente un artista. Lo decidió ya siendo un niño. Ha sido su única vocación. Tal vez por eso ejerce a la vez como pintor y como fotógrafo, porque para él no hay tanta diferencia. Para el espectador, toda su obra, sea dibujo, pintura, fotografía o grabado, simplemente es una obra de arte. Se inicia bajo la ilusión del romanticismo alemán en una pintura que da protagonismo a sus paisajes, y se pasa a la fotografía cuando la vida le muestra que la realidad es otra cosa. La ciudad, los edificios, la transformación de los espacios cotidianos, los lugares de paso, los no lugares. Esos lugares sin futuro, sin historia, serán los protagonistas de sus fotografías. En 1999 gana el Premio Nacional de Grabado y en 2010 el Premio Nacional de Fotografía. Ballester revisa la historia de la pintura a través de la fotografía de esas pinturas, eliminando los personajes. Solo queda el paisaje, el ambiente, y así convierte la historia del arte en un lugar atravesado por el espíritu de la fotografía. Finalmente, la fotografía le acerca a la inteligencia artificial. Pintura, grabado, fotografía, Photoshop e inteligencia artificial son solo herramientas. Para Ballester, el arte es simplemente un aprendizaje infinito, que durará mientras dure la vida. José Manuel Ballester, bienvenido a De Foto, este podcast para hablar de fotografía. Contigo hablar de fotografía es solamente una parte de lo que se puede hablar, ¿no? Porque tú sobre todo eres un artista, un pintor. Pues sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer tu invitación porque me hace mucha ilusión este reencuentro después de un tiempo que, digamos, hemos tenido mucha separación, pero bueno. Pues sí, como tú dices, para mí la fotografía es un apartado muy importante de mi trabajo, pero no es el único. Bueno, empezamos por el principio. Sí. Tú siempre quisiste ser artista. Sí, eso siempre, digamos, he tenido la suerte de no tener dudas en ese tema. Entendí mi vida siempre relacionada con el arte. Pero cuando decimos arte, decimos pintura. Mi primer contacto fue a través de la pintura, efectivamente. Recuerdo una visita con mis padres al Museo del Prado. Y ahí pues yo creo que, no sé qué edad tendría, pero yo creo que no llegaría a los 10 años. Y recuerdo que quería hacer aquello que estaba viendo, ¿no? Me gustaría hacer lo que estoy viendo, ¿no? Esa es la sensación, y es lo que estoy haciendo, sí, por eso soy un privilegiado. Estás reinterpretando todo lo que has visto. Sí, con todas mis dudas y mis incertidumbres, como es lógico, forma parte de la vida, pero sí, el arte siempre ha sido mi gran aliado, ¿no?, en esta vida, y es lo que me ha dado sentido, ¿no? No concibo otra vida, no me la imagino. Y he tenido esa suerte y ese compromiso también, porque me lo he tomado muy en serio, ¿no? Sin embargo, tú no has encajado totalmente en el pintor y en el fotógrafo, o a lo mejor has encajado en todos ellos, porque de hecho tienes el Premio Nacional de Obra de Grabado, sí, y el Premio Nacional de Fotografía. Sí, son dos disciplinas muy distantes, ¿no? Que son procesos creativos totalmente diferentes, ¿no? Y quizás esa versatilidad, pues yo si tengo que ver de dónde surge, quizás fue en el caldo de cultivo que tuve en mis años de formación. En la Escuela de Bellas Artes, pues eran unos años de pasión, de incertidumbre, de crisis, de cambios, pero de mucha ilusión, porque eran aquellos años en los que, digamos, se iniciaba el proceso democrático en este país. La década de los 80. Claro, entonces se estaba experimentando con una situación política totalmente nueva, pero también el arte estaba en un proceso, sobre todo, no solamente el arte que había en la calle, que me acuerdo yo que en aquellos años pues había mucho arte conceptual. Recuerdo la primera exposición que yo tendría 17 años, la de Francis Bacon, cuando vino a España por primera vez a través de la Juan Mars, que para mí fue una de las grandes exposiciones o que más me impresionó y me influyó, digamos, a lo largo de mi vida.
Y eran años pues de mucha pasión, de mucha incertidumbre, pero mucha ilusión también, ¿no? Por ejemplo, la pintura estaba totalmente en un proceso de crisis. Lo que era el ambiente educativo no tenía nada que ver con la calle, o lo que pasaba en la calle. Iba a años luz de diferencia, porque se estaba generando en la escuela, lo que luego llegó a ser facultad, se estaba despidiendo de un viejo sistema y a cambio de incorporarse uno nuevo, pero que con la incertidumbre, con profesores sin experiencia, con mucha ilusión, pero que tenían que desarrollar un nuevo programa, ¿no? Entonces, en esa incertidumbre y en ese cambio, en ese momento de transición, fueron mis años de formación. Con lo cual, yo creo que eso me permitió tener esa necesidad de buscar en ámbitos muy diferentes, en disciplinas muy distintas. No había una brújula, la pintura estaba muy cuestionada, profesores de la escuela que estaban anclados en el pasado, y los nuevos intentaban imprimir ideas de la Bauhaus, que era para aquel momento era una revolución, ¿no? Entrar e introducir esas disciplinas o esa concepción del arte en la Facultad de Bellas Artes, y entre ellas otra disciplina también que fue muy importante, la fotografía. La fotografía entraba como asignatura, que ahí es donde yo descubrí la fotografía, en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Tú en esa época, o por lo menos en tus primeras etapas como pintor, Sí. eres un fiel seguidor del romanticismo alemán y sobre todo de algo que ha permanecido en tu obra, tanto en pintura como en fotografía, que es a donde vamos a llegar al final, que es en los espacios vacíos. En esa época primera tú haces unos paisajes cargados de bruma, cargados de sentimiento, que sería un romanticismo alemán, pero sin el observador, sin el protagonista. Sí. De ahí, ¿por qué y cómo pasas a la fotografía? ¿Chocas con la realidad? ¿Hay algún momento en el que sales a la calle y te das cuenta que la luz Exacto. es otra? Sí, exacto. Mis primeros, digamos, intentos como creador, ¿no? En donde empiezas a crear tu mundo, a crear tus historias, tu forma de entender el arte, son de un neorromanticismo totalmente claro, vamos. Para mí el romanticismo es una actitud del artista que no reconoce la realidad y que entonces se tiene que fabricar un mundo aparte, de ensoñación, de fantasía, donde creas tú, digamos, el romanticismo es una actitud de inadaptación a la realidad. Pero, como me comentabas antes, en ese momento en el que estaba yo moviéndome en situaciones de contrastes y entre opuestos muy radicales o muy diferentes, pues un día me di cuenta de que vivía en una ciudad como Madrid, donde había obras, donde había que coger un metro. Por ahí no veía ningún paisaje romántico en ningún momento, ¿no? Era todo fruto de mi imaginación y decidí afrontar la realidad. Entonces pasé de ese neorromanticismo idílico a un realismo totalmente urbano, ¿no? Y empecé precisamente con las obras de la remodelación que se estaba haciendo en aquel momento de la estación de Atocha, que hizo Rafael Moneo. Esa fue mi primer inmersión en la realidad. Que siempre es una realidad del entorno, de la construcción, de la transformación de una ciudad. Sí, me interesaba la escenografía, o sea, la sociedad, digamos, necesita una escenografía donde se desarrolla y donde pasan las cosas que pasan, ¿no? Que de alguna forma soportamos o en la que nos desarrollamos todos. Cada uno podemos ser muy diferentes, pero realmente el escenario lo compartimos, ¿no? Entonces me interesaba ese escenario que compartíamos todos, qué información me podía aportar de la gente que vive allí. Entonces me interesaba captar a través de las huellas que deja el ser humano en las calles. Me interesaban mucho esos lugares totalmente impersonales, de lugares de paso, metros, túneles infinitos de los espacios de transporte público, las carreteras, pero siempre sin la presencia directa del ser humano. O sea, el ser humano estaba muy presente, pero a través de las huellas que iba dejando a su paso, ¿no? De alguna manera eliges esos no lugares, claro, sin personalidad, lugares de tránsito que no son el monumento. Sí, que no están hechos con intención de trascender, sino que están hechos con una estricta funcionalidad. Son lugares sin memoria. Exactamente. Que luego, bueno, ha interesado a muchos artistas. Me viene ahora la escuela de Düsseldorf, por ejemplo, pues es un ejemplo donde esa temática ha sido importante, ¿no? Sí, de hecho, mucha gente opina de tus fotografías, yo lo aplicaría también a las pinturas, incluso a los grabados, de una cierta frialdad. Una frialdad que es que es muy alemán, es muy frío. Posiblemente lo dicen también por la forma de la obra, posiblemente, los tamaños pensados como cuadros, no como fotografías, sobre todo en ese momento de los 80, en que la foto no tiene los tamaños que tenían luego tus obras. Sí. Y por la elección de estos lugares que demuestran una sociedad
real, pero que todavía no ha pasado a ser icónica, sino que pasa a través de vuestra generación, de alguna Sí, yo creo forma. que es la mirada de muchos artistas que confluyen en ese contexto y que de alguna forma enseñan a mirar, ¿no? Y que al final empiezan a descubrirse aspectos estéticos y aspectos interesantes y, bueno, el arte es un acto de comunicación y cosas que decir interesantes en un ámbito que en un principio no formaba parte del guión habitual. Claro. O sea, el arte o la pintura hasta ese momento hablaba de otros lugares, ¿no? De lugares de imaginación, de ideales de alguna forma, ¿no? O pasados de la memoria. Sí. Sin embargo, la fotografía, en tu caso, afronta una realidad bruscamente, de una manera directa y muy frontal. Bueno, había Pedro Azara, que fue uno de los primeros comisarios que me llamó para formar parte de una pequeña exposición que se hizo en Barcelona, se titulaba Dura Realidad, y éramos un grupo de 4 realistas. Éramos todos pintores en aquel momento, pero yo ya estaba, digamos, contagiado con el lenguaje fotográfico. De hecho, una de las crisis que tuve era en qué medida era pintor y era fotógrafo. O sea, la discusión entre pintar o fotografiar, al final estaba pintando con la fotografía y estaba fotografiando con la pintura. Mis fotografías eran tenían una plasticidad, digamos, que venían de mi formación como pintor, y mis pinturas tenían un tono fotorrealista, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que era ese momento en el que esa dura realidad, ¿no?, también era dura en el sentido de que con qué lenguaje me quedaba. Luego la evolución del arte y sobre todo de la fotografía me recompensó cuando vino la fotografía digital. Porque la gran revolución creo que para mí ha supuesto la fotografía digital es la incorporación de recursos técnicos propios de otras artes más manuales, más plásticas, que se pueden incorporar al lenguaje fotográfico. La fotografía digital te abría ese camino, ¿no? Y entonces a mí me alivió esa terrible lucha cuando realmente encontré una herramienta que ya de alguna forma me permitía jugar con esos 2 elementos, ¿no? En ese momento tú practicas una pintura que es realista y es un momento de expresionismo, de abstracción o de conceptualización de la pintura, con lo cual estás más cerca de la fotografía formalmente que de una pintura que va por otros derroteros completamente. Claro, al final descubrí, o por lo menos me di cuenta, que son 2 procesos creativos muy diferentes, ¿no? La fotografía exigía un grado de concentración en el momento de seleccionar la escena, ¿no? Como decía Susan Sontag, creo que hablaba de el fotógrafo como cazador de imágenes, ¿no? Tienes que cazar la imagen en su totalidad, en el momento justo, con la luz adecuada, con la composición justa, y cerrar en un clic todo ese universo de contrastes de lo que es una imagen, ¿no? Eso es un poco lo que se ha entendido durante mucho tiempo de la fotografía. Sin embargo, la pintura no es un clic. La pintura es un proceso programático que exige una serie de actividades para llegar a un resultado final. No es inmediato, no se concentra la creatividad en un instante. O sea, que son 2 maneras de trabajar muy diferentes. Pero en tu fotografía tampoco depende todo del clic. Exactamente. Tu fotografía es también un proceso creativo mental antes de tomar la foto. Claro, entonces yo cuando pintaba intentaba que ese programa sea lo más condensado y lo más instantáneo posible, y cuando fotografiaba buscaba lo contrario. Y tardé tiempo y tuve mis crisis y mis situaciones de sentirme desolado en el sentido de no encontrar respuesta. Hasta que un día pues dije, bueno, son instrumentos, utilízalos, ¿no? No te dejes condicionar, no te tienes que calificar o que definir como uno u otro, sino utilízalos y lo mejor que puedas para cada caso concreto, ¿no? Para cada acción que quieras organizar con esas disciplinas, ¿no? Entonces ahí me liberé, porque quizás en la escuela la fotografía en aquel momento prácticamente era un arte menor. Yo recuerdo la revolución que supuso, por lo menos en este país, fue en Arco, cuando entró la fotografía y se enfrentó de tú a tú a las demás disciplinas como un arte mayor, ¿no?
Y uno de los aspectos precisamente era lo que tú decías, ¿no? El tamaño, la escala de la fotografía. Normalmente las fotografías eran de pequeño formato, ¿no? Un formato 40-60. Exactamente. Entonces, de repente ver fotografías en la misma dimensión que un cuadro, ¿no? Y que se enfrentaba o que se dialogaba, pues ese fenómeno yo lo descubrí o lo percibí claramente en las ferias. Y concretamente en Arcos se vio claramente, ¿no? Ese estallido y bueno, ya venían también, claro, y todas las corrientes que se iban desarrollando en las distintas escuelas de fotografía a lo largo del mundo, que todas, si algo tenían en común, era el cambio de escala. Cambio de escala y la forma de mirar. Y la forma de mirar, por supuesto, claro. Porque no es lo mismo, aunque seáis de la misma época, de la misma generación y contéis cosas similares, una fotografía tuya o una fotografía de Gursky con una fotografía de un americano o de Jeff Wolf. o de Jeff Wolf o incluso de un Alex, sí. Que estáis contando todos una misma sociedad. Sí. Sin embargo, la forma de mirar es muy diferente. Sí, yo creo que ahí hay condicionantes también culturales, de la herencia que recibes, del lugar donde vives. Cuando me hablabas de que yo soy muy germanófilo o vinculado a ciertos... Yo no pienso, sí que es cierto sí, que pero se me puede... los temas, sí. pero tú no eres frío en el formato. No. Es un mundo de paleta de colores muy amplio. Yo soy más, o sea, soy latino. Sí, y eres muy pictórico. Sí. Eso sí que es cierto que tu fotografía es muy pictórica y tu pintura es muy fotográfica. Que hay de una manera en la que tú borras las fronteras entre un lenguaje y otro a base de la mirada que habita en los dos lenguajes, ¿no? Sí, bueno, intento quizás también tampoco obsesionarme, ¿no? Con que tengo que hacer fotografía o tengo que hacer pintura. Eso ya, digamos, yo creo que lo superé o por lo menos lo di por cerrado hace tiempo. De hecho, quizás ahora tengo más claridad en cuanto tengo que utilizar un recurso plástico o un recurso fotográfico, ¿no? También ahora están produciéndose muchos cambios otra vez y hay nuevas herramientas que se están incorporando, todo va muy rápido. Entonces, pues como también sigo teniendo la necesidad de aprender, ¿no? Y creo que concebir el arte como una disciplina en la que se deja de aprender no se puede entender así, porque yo creo que es ilimitado el proceso, ¿no? No se trata de hacer la obra perfecta, se trata de expresarte, ¿no? Y de comunicar emociones, sensaciones, tus dudas, tus miserias, tus deseos. Y entonces eso no se puede hablar de perfección, de la obra perfecta o la obra terminada o de respuestas ante la vida, ¿no? No, lo que hablábamos siempre no es la respuesta, es la pregunta. Claro, es como en el viaje, no es la llegada, es el camino, ¿no? La forma de hacer de forma diferente las preguntas también. Exactamente. ¿No? Sin embargo, tú sigues viviendo en un mundo de la historia del arte, porque sí. Una cosa es la pintura, pero la otra cosa es la historia de la pintura, la historia del arte en general, que no solo la pintura, porque en la pintura engloba todo, engloba la arquitectura, algo muy importante en tu trabajo también. O sea, que es curioso porque cuando me libero del tema de la pintura, la dualidad, y reconozco que, bueno, que no me creo que la pintura esté muerta, como se hablaba en aquellos años, pero tampoco se trata de crear jerarquías entre una disciplina y otra. Cuando me libero de todo eso, resulta que me encuentro en un camino totalmente nuevo para mí y me meto más dentro del mundo de la historia del arte a través de la serie Espacios Ocultos, ¿no? De esa serie es muy importante, yo creo, en tu trabajo, porque de alguna manera vuelves a la obra de arte, a la pintura, pero la haces fotografía. Exacto, desde la fotografía. Desde la fotografía claro. Es la obra sí. Y tú la manipulas. Sí. Y desocupas los espacios. Sí. Espacios Ocultos para mí es la oportunidad de recorrer la historia del arte, pero recorrerla a través de los temas importantes, las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de la historia del ser humano se ha ido haciendo constantemente. Las preguntas suelen ser aquellos temas universales que nos han preocupado, ¿no? Como es las guerras, la religión, la mitología, la historia de nuestro pasado, el mundo social, la corte, ¿no? Entonces, esos temas ves que a lo largo de la historia del arte se repiten. Se tratan de forma diferente, cada época tiene una manera de entenderlos o de interpretarlos o de asumirlos, pero siguen siendo los mismos temas prácticamente, ¿no? La religión pues está muy presente. Las guerras, ¿qué podemos aportar que no aportase en aquel momento Goya o Picasso con el Guernica? O sea, ¿qué lecciones nuevas se pueden...? Pues es que fue tan contundente Goya con sus reflexiones sobre los desastres y lo absurdo de las guerras, que es muy difícil de... Entonces yo aproveché esos temas y me hice mi repertorio a lo largo de la historia del arte a través de esos temas y elegía pues de los temas de lo que es la violencia, los más universales, pues,
descubrí que Picasso con el Guernica y Goya. Entonces utilizaba y vaciaba y trabajaba sobre esos y reflexionaba sobre esas obras. A nivel de mitología, pues Botticelli con los temas del nacimiento de Venus, los temas mitológicos que utilizaba en sus historias. Y fui haciendo mi propio repertorio, ¿no? Pero siempre cogiendo temas que siguen siendo actuales porque nos siguen interesando, ¿no? Ahora, lo que cambia es la actitud del que mira, ¿no? En este caso, si es un fotógrafo el que mira, pues mira de otra forma o contempla de otra forma o interviene de otra manera esos temas, pero los temas siguen siendo como una constante, como un leitmotiv que se va repitiendo, ¿no? Pero siempre es muy, muy impactante ver esos paisajes de una pintura italiana, por ejemplo, o de Goya, vacías. Sí, bueno, y otro aspecto que me sorprendió era que cuando yo vaciaba, por ejemplo, las pinturas del Trecento italiano, de paisajistas, algunos muy desconocidos, pues por ejemplo Giovanni di Paolo, cuando ilustró la Divina Comedia, tiene unas obras, claro, son ilustraciones de libros, pero del Trecento, pero que son maravillosas y que ya están anticipando lo que vino después, ¿no? Del Gran Renacimiento. Ahí está el germen, está la semilla ya en esas obras, ¿no? Entonces vas descubriendo cómo cuando tú vacías y eliminas el aspecto narrativo, lo que es el fondo y la escenografía se convierte en la escena principal, porque has desgarrado o has eliminado la parte narrativa. Entonces ahí se producen unos saltos y unas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, si a Ruiz Dael, cuando le quitas los personajes o te encuentras con el romanticismo alemán, con Friedrich, los árboles son los mismos, técnicamente, pero la intención era totalmente diferente. Entonces eso es interesante cómo cada sociedad o cada cultura o cada época tiene una forma de afrontar y de entender y de ver la realidad, ¿no? Es muy curioso cómo un pintor se hace fotógrafo, consigues el Premio Nacional de Fotografía muy rápidamente, además, lo cual pues es una sorpresa de alguna manera, ¿no? Porque es una fotografía muy pictórica, es una fotografía además que deriva no tanto hacia la realidad social como es la fotografía, sino hacia la historia del arte. Y sin embargo consigues casi de una manera sorprendente el Premio Nacional de Fotografía y sigues trabajando sobre esa evolución de la cultura o de los hitos culturales a través de la historia del arte, a través de la fotografía, pero no has manipulado ninguna fotografía como obra de arte histórica. Sí, ¿Ya has empezado? Sí, bueno, tenía que hacerlo. O sea, en ese recorrido por la historia llego hasta Damien Hirst, ¿no? Hasta el tiburón. Lo interesante de meter a Damien Hirst en esta colección de arte es que cuando quitas el tiburón no hay nada. Y eso es una de las características muy importantes del arte de esas décadas, ¿no? De ese momento, donde no hay contexto, no hay fondo, no hay paisaje, es la nada, el vacío, lo invisible. Entonces, me parecía como un final muy interesante que toda la historia del arte te conduce a la nada, ¿no? A ese vacío. Pero inmediatamente, pues claro, seguí con la evolución y el siguiente paso era intervenir en una fotografía. Y elegí la fotografía de Paul Strand de Wall Street. Esa, que es una escena al atardecer fabulosa de unos señores andando después de la jornada de trabajo, con la sombra, ¿no? Pues al desaparecer los personajes te encuentras con una metafísica de Quirico, ¿no? En blanco y negro. O sea, vuelves otra vez, claro. Sí, claro, empiezas otra vez a reencuentros, a encuentros de otros artistas que no tienen nada que ver ni en el estilo, ni en la técnica, ni en el... Es como un círculo permanente, ¿no? Es un círculo infinito. Es como si al final el mundo del arte y el mundo en general fuese todo una entidad completa en la que cada uno hacemos visible un pequeño aspecto, pero que forma parte de un todo, ¿no? Y cuando empiezas a ver esas conexiones, pues te das cuenta qué es la creatividad o qué es el estilo, ¿no? Luego, claro, al hacerme la pregunta, ¿qué es el estilo que hace que diferenciemos una obra de un Van Gogh o de Goya, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el sello personal que caracteriza a un artista con respecto a otros? Pues al final son parámetros que un artista elige, selecciona de esa realidad tan rica y tan variable, tú eliges unos parámetros con los que te comprometes, ¿no? Entonces ahí introduje la abstracción. Uh-huh. La abstracción no tenía sentido o parecía que no podía evolucionar en el contexto de espacios ocultos, porque dice, bueno, aquí no hay nada que quitar, no hay personajes que puedan desaparecer, pero entonces ahí incorporé el tema, ¿qué es la creatividad? ¿Qué es el estilo de un artista? Entonces, ¿qué es lo que hace que Mondrian sea Mondrian y Malevich sea Malevich? Entonces te das cuenta que son una serie de parámetros, de aspectos, de conceptos
que uno decide asumirlos, se los apropia y los desarrolla. Mondrian decidió no meter una diagonal en su vida, ni una curva. Era todo ortogonalidad y campos cerrados. Y fue fiel a ese principio. Y eso es lo que al final acabó definiendo su estilo. Y Malevich era, digamos, casi el lado opuesto en el sentido de que no utilizaba la ortogonalidad, sino que era todo dinamismo, diagonales y todo fluía en una especie de espacio flotante, ¿no? Y cuando decidí hacer variaciones a partir de Mondrian y luego variaciones a partir de Malevich, lo que hice es variar esos patrones, modificarlos, ponerme en el lugar de Mondrian y imagínate que un día Mondrian se levante y decide meter la diagonal en su vida. Entonces, claro, el estilo propio de Mondrian acaba siendo Malevich y el estilo de Malevich, cambiando sus parámetros, acaba siendo Mondrian, ¿no? Entonces, al final son reflexiones sobre realmente en ese mundo global del que todos nos nutrimos, cada uno decidimos y forjamos nuestro estilo a la hora de seleccionar aquello que nos interesa, ¿no? Y hacemos nuestro menú y luego el compromiso de asumirlos y llevarlos hasta el final. Pero en tu fotografía de arquitectura sí tienes una parte de abstracción, que es el color. Sí, claro. El color es muy importante. Ahí no podrías quitar mucho en un Rothko, por ejemplo, que es un poco tus monocromos de un momento determinado, que son fogonazos de luz y color, que es por otra parte muy fotográfico. La fotografía abstracta, histórica, es muy similar a esa etapa tuya. Y el blanco y negro, el uso del blanco y negro también como un motivo que elegí yo en aquellos años como un patrón importante dentro del desarrollo de mis pinturas, ¿no? Había elegido ya, digamos, una serie de aspectos con los que yo trabajaba. De hecho, lo primero que yo vi tuyo hace muchísimos años en una muestra colectiva fueron dibujos en blanco y negro, que yo pensé, qué fotográfico. Claro, el tema de la disciplina, ¿no? Lo que es fotográfico, lo que es viene condicionado por un proceso también de formación o de deformación, de que vemos, ¿no? Se establecen unas modas, digamos, unas líneas, ¿no? El arte como si traza unos caminos que pueden acabar siendo autopistas, ¿no? Cuando un camino se desarrolla, se genera un movimiento. Y ese movimiento suele tener tanta fuerza que luego es muy difícil. Lo más cómodo es seguir la autopista, ¿no? Si no te quieres complicar la vida, pues sigues la autopista y si te sales de la autopista, entonces te puedes encontrar ya con la aventura y con situaciones adversas, imprevistas, ¿no? Entonces, el arte también va generando caminos y esos caminos, si se desarrollan y son muy seguidos por otros artistas, tienen una capacidad seductora grande, se acaban convirtiendo en un movimiento, ¿no? Entonces, claro, esos movimientos crean una forma de entender el arte, un modo de percibirlo, ¿no? Entonces, lo fotográfico, lo pictórico, son como esos caminos que se trazan por el uso insistente de muchos artistas que frecuentan ese lugar, ¿no? Entonces, tú ahora, perdona, estás pasando a una etapa diferente, o ya has pasado a lo mejor, que es la inteligencia artificial. Estoy en ello. A ver, la inteligencia artificial es un fenómeno muy reciente, aunque va a una velocidad totalmente inquietante, ¿no? Pero mientras no tenga voluntad propia, no me preocupa como instrumento que pueda amenazar nuestra existencia humana, ¿no? Porque ahora se habla también de en qué medida puede ser un riesgo para la especie humana el desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica, todos estos desafíos que tienen, ¿no? Pero bueno, creo que la inteligencia hay que entenderla como un instrumento... ¿Y hasta qué punto la inteligencia artificial puede poner en riesgo la existencia de la fotografía? De momento, yo entiendo la inteligencia artificial como una gran base de datos en la que, digamos, hay un instrumento, un software que tiene toda la información a su disposición, cosa que ningún ser humano puede disponer de ello de esa manera, ni tiene capacidad para asimilar y asumir toda esa gran cantidad de información. Ahora, ¿qué puedes hacer con ella, no? Al final, necesitas toda esa gran información para explicarte el mundo, para explicar el mundo. Pues bueno... Cuando pones a prueba la inteligencia artificial y la utilizas en el mundo, en el contexto de las imágenes, pues se producen situaciones muy caricaturescas, a veces sorprendentes, absurdas. Es como una especie de nuevo surrealismo tecnológico porque se producen situaciones que no están previstas y que te producen incluso la carcajada o te producen hasta pavor, ¿no? Pero no dejan de ser situaciones que de alguna forma carecen de voluntad. O sea, yo creo que si algo define al ser humano es la capacidad de tener voluntad propia y tener ilusión también. Son aspectos que hacen referencia a la parte del ser humano más irracional,
que es donde de alguna forma habita el arte. El arte, de alguna forma, es un componente que es capaz de desarrollarse en la naturaleza racional y en la naturaleza irracional del ser humano. El ser humano está compuesto de esas dos naturalezas. No puede sacrificar una de ellas en favor de otra. Tiene que saber convivir y buscar una armonía y una tensión y una relación entre ambas. Esa es la condición humana. Queramos o no, y es lo que es maravilloso también. Uno no sabe por qué se enamora de una persona. O sea, a nadie le preguntas, oye, dime 4 aspectos por los que tú te has enamorado, ¿no? O razóname tu enamoramiento. No, es que no, hay emociones y sensaciones y tal que no se pueden, se sienten, se viven. Por eso tal vez no podamos definir lo que es el arte. Claro, por eso también es otro de los aspectos mágicos del arte, porque lo necesitamos para expresarnos y para vivir y para explicarnos el mundo, aunque sea de una forma irracional, pero que forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial puede aprender cómo es un comportamiento irracional por el aprendizaje, ¿no? Forma parte pero no puede sentir. Generarla. Y no puede emocionarse. Aquí hay una cosa muy caricaturesca, como tú has dicho. Sabes que hace un par de años un concurso de fotografía lo ganó por primera vez una foto que después se descubrió que era una fotografía realizada con inteligencia artificial. Hace unos meses hubo un concurso de fotografía solo realizada con inteligencia artificial y ganó una foto que era analógica. Yeah. Cuando se descubrió se anuló, pero date cuenta hasta qué punto el engañado engaña al engañador, claro, ¿no? O sea, todo es un círculo vicioso en el que ¿quién es más inteligente? Quizás ahí el error es crear esas competencias, ¿no? Es decir, yo pienso o quiero entenderlo como un instrumento más que se incorpora a todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Para desarrollar nuestra vida, para mejorar nuestra vida y para complicarnos la vida también, porque yo recuerdo los años 90 como unos años en los que parecía que estaba todo hecho, estaba todo dicho y solamente nos quedaba vivir en paz y en armonía y de repente, fíjate, ahora mismo estamos en... Las brújulas de aquel mundo desaparecieron, el rumbo está totalmente, de alguna forma, roto, ¿no? Pero por otro lado, claro, eso... Lo que pasa es que vivimos en muchos mundos a la vez. Exacto. Porque mientras hay gente que todavía cuestiona que una fotografía sea una obra de arte, ahora ya la propia fotografía cuestiona la realidad. Claro. Claro, es que está muy bien visto eso de esos niveles, ¿no? Hay otros mundos, pero están todos en este, ¿no? De alguna manera. ¿En qué espectro estás ubicado, no? Hombre, el arte se supone que su propia naturaleza experimental le obliga a estar en una situación de vanguardia, ¿no? Constante, más experimental. La vanguardia hoy en día es la ciencia. Claro, pero quizás también porque tiene más recursos, ¿no? Y tiene más medios para desarrollarse que los propios medios que pueda tener el mundo del arte, ¿no? El mundo del arte yo creo que es bastante precario en ese sentido. Pero el mundo del arte tiene una imaginación, igual que el de la ciencia, de alguna manera, ¿no? Yo siempre he pensado también en... Que de hecho en el Renacimiento yo creo que funcionaba esa especie de relación, de conexión entre ciencia y arte, ¿no? Estaban más conectados. Hoy hay una desconexión muy grande. Resulta muy difícil que un artista conecte con programas de investigación pioneros y que un artista se le deje entrar en ese contexto, ¿no? O viceversa, que un científico vaya a visitar al estudio artista a ver qué encuentra, ¿no? Por eso también el mundo del arte rechaza tanto todas estas nuevas herramientas como el tema Internet o el tema digital o el tema de inteligencia artificial. Sí, ¿tú crees que, bueno, ahí se rechaza y se utiliza también y se diviniza también, ¿no? Porque es curioso también cómo parecía que nos estábamos despojando de los viejos dioses y de repente ahora se ha generado un nuevo dios superpotente que es como el oráculo, que es la inteligencia artificial. Yo la entiendo como un oráculo al que todos vamos a consultar, ¿no? Y antes se iba a Delfos y ahora se va a la inteligencia artificial a que te dé respuestas a tus preguntas, a tus inquietudes, a tus necesidades, ¿no? Y al final estamos creando un nuevo dios, una forma de divinidad diferente, ¿no? O sea, que es curioso cómo el ser humano parece que está condenado a adorar o a crear templos, ¿no? Al final yo creo que todos, y ya vamos a ir terminando con esto, yo creo que todos vivimos dentro de la historia del arte. Sí, claro. Que es como el escenario en el que todos nos seguimos desenvolviendo. Sí, de hecho, bueno, la memoria es la que nos permite poder conservar el pasado. El arte tiene la necesidad de trascender.
a su tiempo, de trascender en el tiempo, de lanzar mensajes, digamos, en el tiempo. Entonces, es la necesidad de la memoria como condición también del ser humano. Entonces, la historia forma parte de nuestra condición porque tenemos memoria. Entonces, ese es otro aspecto también importantísimo. Claro, ahí también la memoria artificial pues nos supera. O sea, hay aspectos que por primera vez el ser humano o un ente ha sido capaz de crear a otro ente superior a sí mismo. Estamos llegando, estamos llegando a Blade Runner y los replicantes. Sí, es curioso como ¿quién fue el primer hombre que fue a la Luna? Pues yo creo que fue Julio Verne, que llegó con la imaginación. Pues ahora estamos acercándonos al mundo Blade Runner y que el mundo del arte ya de alguna forma lo expuso o lo presentó hace ya un tiempo, ¿no? No sé cuántos años tiene ya esa película. Pues ya tiene casi 30 años. Pues fíjate, 30 años ya se estaba visualizando o alguien visualizó el mundo como iba a ser y acertó. ¿No? Claro, la imaginación al final es la precursora de la inteligencia artificial, ¿no? Pues sí. Sí, y el arte pues se le atribuye, uno de los aspectos importantes es la imaginación. Imaginar, ¿no? La creación forma parte de, o está muy involucrada en ese proceso. Yo creo que con la fotografía y con el arte en general imaginamos la historia e imaginamos también el futuro. Y fíjate que la fotografía hasta hace poco se consideraba una disciplina objetiva que reflejaba la realidad y nada más lejos de eso. Al final, la realidad es la más perfecta de las ficciones, pero no deja de ser una ficción. Y la fotografía no dejaba de ser una interpretación de la realidad. Eso decía siempre Catalá Roca y todos, que el trabajo del fotógrafo no se realiza desde el ojo para afuera, sino desde el ojo hacia atrás. Exactamente, es mirar desde el interior. O sea, yo creo que todo está ya inventado de alguna forma, pero todo está... todo se desarrollarse. Exactamente. Es curioso, ¿no? Como a partir de un momento en que parece que todo está ya definido, de repente el siguiente paso es volver a redefinirlo todo porque no sirve para nada, ¿no? Entonces, y el arte en eso juega con ventaja porque yo creo que tenemos un gran compromiso los artistas en el tiempo actual porque tenemos mucho que decir o podemos aportar mucho en este nuevo escenario que se avecina, ¿no? Y yo creo que el arte es una herramienta perfecta para cuestionar, para preguntar, para interrogar, para analizar, para endiosar o para, digamos, mitificar o todo lo contrario, ¿no? O para destruir. Pero mientras nos sirva para vivir. Sí, exactamente. O por lo menos que nuestra vida tenga más sentido. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Gracias a ti, Rosa. De Foto es un podcast creado y producido por Exit Imagen y Cultura. Escrito y narrado por Rosa Olivares con la colaboración de las voces de Rita López y Alejandro Quilón Gascón. Edición y dirección, Clara López. Guión y coordinación, Pablo Lara y Rosa Olivares. Música original, Miguel Lara. Diseño gráfico, Álvaro Pérez. Estudio de grabación y postproducción, Eva Tecnison. Puedes escuchar todos los capítulos en nuestra web exitmedia.net y en las plataformas Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Este podcast ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y de los fondos Next Generation de la Unión Europea.